Este es RodLab Audio Novelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 1. Prólogo. Existían innumerables obras de ficción que utilizaban la posesión o la reencarnación como temas centrales, y en muchas de ellas, algún canalla siempre fingía ser un personaje secundario o un extra. Robaron las oportunidades que estaban destinadas al personaje principal. Apresurados para evitar acontecimientos que se suponía que iban a ocurrir, y se relacionaron con gente con la que claramente no debían, aunque era obvio que eso les traería problemas. Uno a uno, cometieron todos los errores flagrantes imaginables, y aún así tuvieron la desfachatez de proclamar su inocencia. Por supuesto, no pensé que eso estuviera del todo mal. Siempre y cuando asumieran la responsabilidad de sus actos, ¿cuál era el problema? Si tenían pasión y trabajaban duro para cambiar algo, entonces también merecían ser llamados personajes principales. Pero si en el escenario había personajes principales y secundarios, entonces seguramente también tenía que existir alguien como yo. Un espectador que observaba desde detrás del telón. Jamás interferí de forma que pudiera interponerse en el camino del protagonista. La mayor academia del Imperio, Cradle. Bueno, técnicamente, era la única academia, pero aún así, era considerada la más grande del Imperio. En cualquier caso, dado que los hijos de nobles debían recibir educación en este lugar, inevitablemente terminé en el mismo sitio que el protagonista. Pero nunca acaparé ninguna oportunidad milagrosa. Nunca me apropié de nada para mi propio beneficio, y nunca me acerqué a esos personajes secundarios destinados a desvanecerse en el fondo por una simpatía malentendida. ¿Todos esos incidentes y crisis? Ni siquiera me acerqué a ellos. Probablemente el protagonista ni siquiera sabía mi nombre. Los que debían morir, murieron, los que debían vivir, vivieron. Y así pasé todo un año en Cradle, ignorando absolutamente todos los eventos. Finalmente, había llegado el momento. A partir de mañana, el foco de atención se desplazaría del interior de Cradle al mundo exterior. Una vez que eso sucediera, la academia, que había sido un foco de caos, se calmaría, y yo podría graduarme en paz y regresar a casa para continuar con el linaje familiar. Ahí terminaría todo. Pero debería haberlo sabido, no se acaba hasta que realmente se acaba. Solo una pregunta, Johan Damus. Espero que respondas con sinceridad, ¿qué estás tramando exactamente? ¿Qué he hecho yo? En plena noche. Un grupo irrumpió en mi habitación de la residencia estudiantil sin permiso y me rodeó con una presión silenciosa. Entre ellas, una mujer pelirroja estaba sentada en mi cama con las piernas cruzadas. Me llamó la atención al instante. Me resultaba extrañamente familiar. Lobelia Viciosa de Miltonia. Uno de los herederos al trono imperial de este vasto imperio y el personaje principal del juego que jugué una vez, Premouche Chentale. Y ahora, esa misma encarnación del poder me estaba interrogando. ¿Qué hiciste? Tal como dijiste, no hiciste absolutamente nada. Dijeron que el personaje principal siempre aparece cuando alguien está a punto de morir. No estuviste involucrado en ninguno de los 22 incidentes ocurridos en Cradle este año. Casi como si los supieras de antemano. ¿Cómo es posible? ¿Qué? Eso es injusto, odiaba ese dicho. Asterisco, ¿dónde estabas cuando los alquimistas de Ex Machina piratearon y tomaron el control de todos los sistemas de seguridad de Cradle? ¿Cuando los magos oscuros de Underchain invadieron con su ejército de no muertos? ¿Cuando los fanáticos de Eden les lavaron el cerebro a los estudiantes universitarios? ¿Y cuando los adoradores de demonios de Lemegeton irrumpieron por la puerta principal? Fuiste el único que salió ileso de todos y cada uno de esos incidentes. Pensar que sospecharían de mí por no haber hecho absolutamente nada. Lo peor fue, que pude entender su punto de vista. Se habían producido tantos incidentes que, estadísticamente, era casi imposible que alguien permaneciera completamente al margen. ¿Y se suponía que esta era la mejor academia del imperio? Incluso el parterre de flores de mi patio trasero era más seguro que este lugar. ¿Cómo pudiste evitarlos a todos? Creo que aquí hay un malentendido. ¿Un malentendido? Tonterías. Solo estoy haciendo una pregunta, y usted habla como si ya lo hubiera condenado como culpable. Respuesta. Eso no puede ser cierto. Simplemente, me tomó por sorpresa, eso es todo. Estás siendo muy cooperativo. Confío en que seguirás así. Por supuesto, Alteza. Analicemos esto racionalmente. ¿Era esta una situación peligrosa? A juzgar por el grupo que irrumpió en mi habitación y me rodeó, definitivamente parecía uno. Pero no tenía nada de qué avergonzarme.
No era espía de ninguna organización y no tenía motivos para acobardarme. Ahora solo me quedaba una cosa por hacer, mantener la calma. A juzgar por la situación actual, en la que de repente me vi rodeado por un gran grupo, ciertamente parecería ser así. Pero no tengo nada que ocultar. No soy espía de ninguna organización y no tengo motivos para temer ciegamente lo que está sucediendo. Solo hay una cosa que necesito hacer ahora mismo. ¿Cómo podía saber que esos incidentes iban a ocurrir? Entiendo sus sospechas, pero le aseguro que soy inocente. Si hubiera estado trabajando con esa gente desde el principio, entonces... Yo tampoco creo que sea así. No tendría sentido. Los ataques hasta ahora no han sido obra de un solo grupo, así que la idea de que te enteraras de todos ellos con antelación es imposible, ¿no estás de acuerdo? Sí. Lobelia repitió exactamente lo que yo iba a decir en mi defensa. Como cabría esperar de alguien en la línea de sucesión al trono, no es ninguna tonta. Por supuesto, era algo que cualquiera podría haber deducido con un poco de reflexión. Pero también es difícil creer que todo haya sido una simple coincidencia. Así que se me ocurrieron dos posibilidades. Te escucho. En primer lugar, usted es un intermediario que ayudó a coordinar todos esos ataques. Si ese es el caso, incluso si no pertenece a ningún grupo en particular, tendría sentido que conociera todas las amenazas con antelación. ¿Hablas en serio? Por supuesto, esa idea es completamente absurda. Si realmente fueras ese tipo de corredor, el imperio ya lo habría descubierto. Eso es cierto. Si de verdad hubiera contactado con tantos grupos y ayudado a planificar esos atentados terroristas, me habrían atrapado hace mucho tiempo. Incluso si no hubieran logrado capturarme, al menos se habrían dado cuenta de que existía alguien como yo. Habían arrestado a cientos de terroristas. Seguramente al menos uno de ellos habría hablado. Y como no pertenecía a ningún grupo en particular y solo era un corredor de bolsa común y corriente, me habrían vendido de inmediato. La segunda posibilidad, ¿tienes algún medio para conocer el futuro? Esa era la respuesta correcta. Estaba preparado para refutar cada acusación ridícula y sospecha infundada, pero ese hecho me impactó profundamente y me dejó sin palabras por un momento. Ha habido algunos casos en la historia imperial en los que han aparecido profetas u oráculos. ¿Crees que soy un profeta, en serio? Aún así, ella no había llegado del todo a la conclusión de que yo era un transmigrante. Bueno, no era fácil imaginar que el mundo en el que vivías pudiera ser en realidad una obra de ficción. Así pues, con las piezas restantes del rompecabezas, formuló una teoría y concluyó que yo debía ser un profeta. Era una suposición razonable. Sí, ¿acaso no eres un oráculo? Bueno, en cierto modo, esto también era un cliché, al menos era una teoría con cierto fundamento. Ja. Nunca me han gustado mucho estas tramas de identidad equivocada. Incluso observarlas desde lejos resultaba frustrante. Vivir una en primera persona me resultaba asfixiante. Con el debido respeto, Alteza. Se trata de un malentendido. No soy un oráculo. ¿Usted no es? No. Bueno, si eso es lo que dices, entonces te creeré. Te creeré. Por supuesto, eso no significaba que ella lo fuera a tomar al pie de la letra. Ahora probablemente haría todo lo posible y se convencería de que yo soy un oráculo de todos modos. Disculpa por molestarte tan tarde, Johann Damus. Nos retiramos. Por favor, regrese a casa sano y salvo, Alteza, ¿ves? Aunque dije que no lo era, se marchó tan obedientemente. Si realmente hubiera aceptado que yo no lo era, me habría presionado aún más en ese mismo instante. La única razón por la que se echó atrás fue porque todavía creía que yo era un oráculo y no quería dañar nuestra futura relación. Era exasperante. Todavía me quedaban 2 años en la academia. ¿Cómo iba a mantenerla alejada? Asterisco tras su encuentro con Johann Damus, Lobelia Vissies van Miltonia inició una reunión informativa con sus subordinados. Como era de esperar, el tema de conversación no era otro que Johann Damus, a quien acababan de conocer. Alteza, ¿cree que realmente es un oráculo? Sinceramente, me da la impresión de que es un farsante. Una estudiante con la capucha bajada hasta la cabeza habló con Lobelia. A la pregunta de su subordinada, Lobelia respondió con una suave sonrisa. No es un oráculo. Como mínimo, confío en mi capacidad para leer a las personas. Johann Damus pareció a la vez aliviado y disgustado por mi pregunta. Sin embargo, antes de eso, cuando ella le preguntó si conocía el futuro, él mostró una reacción leve pero clara. Por eso ella insistió en preguntarle si era un oráculo. Pero lo que volvió fue el alivio. El alivio significó que su pregunta no había dado en el clavo.
Por un instante pareció pensativo, para luego mostrar inmediatamente repulsión. Eso probablemente significa que no quiere involucrarse. Debe odiar la idea de que lo confunda con un oráculo y lo moleste por ello. Era tan obvio que no pudo haberlo pasado por alto. Lobelia tenía la capacidad de leer las verdaderas intenciones de las personas incluso en las conversaciones más breves. Esa fue su mejor arma en su lucha por el trono. Cuando oyó hablar de él por primera vez a través de los servicios de inteligencia, le pareció sospechoso, de una forma un tanto turbia. Pero al verlo en persona, resultó ser sospechoso en un sentido completamente distinto. Para empezar, Johann Damus no era un enemigo. Aunque poseía conocimientos, no los había utilizado para su beneficio. Si hubiera utilizado ese conocimiento en cualquier dirección, podría haber obtenido enormes beneficios. Pero en cambio, Johann Damus optó por esconderse. Dio un paso atrás, dejando atrás todo lo que conocía. Es una persona capaz de verse a sí misma con objetividad, o alguien que prioriza su propia seguridad por encima de todo. Para alguien así, la sola idea de verse envuelto en algo debe ser insoportable. Un típico personaje de pueblo pequeño, tal vez. Sabía contentarse con lo que tenía y se mantenía alejado del peligro. Él era todo lo contrario a ella, alguien que aspiraba al trono. Por eso era fácil entender por qué Johann había reaccionado con tanto disgusto. ¿Pero qué importa eso? Johann Damus no era un oráculo. No era alguien que encajara en las ambiciones de Robelia. Pero aún así, no negó conocer el futuro. Si conoce el futuro, ¿qué importa si es un profeta o alguien que ha regresado del futuro? Johann Damus fue útil. Primero, investiga los antecedentes de Johann Damus y descubre qué hay detrás de él. ¿Qué suelen hacer en la ficción esos personajes secundarios que fingen ser extras pero son descubiertos por él? ¿Personaje principal? Había un patrón claro. Al principio se mantienen optimistas, diciéndose a sí mismos que todo está bien, y gradualmente van acumulando malentendidos. Todavía está bien. Todavía se encuentra dentro de los límites aceptables. Todavía es algo que puedo limpiar. Incorrectamente. Las personas que piensan así normalmente no se dan cuenta de que cruzaron la línea hace mucho tiempo. Comprendo perfectamente lo peligroso que es ser notado por el personaje principal. ¿Crees que debo tener cuidado para no involucrarme? Incorrecto. Ya estoy involucrado. En el momento en que el personaje principal me reconoció, perdí la oportunidad de vivir como un simple extra. Me pareció un poco injusto que me quitaran mi estatus especial cuando ni siquiera he hecho nada todavía, pero, ¿qué podía hacer? Tuve que elegir una de dos opciones. La primera fue avanzar en línea recta. Ya que estaba metido en este lío, bien podría ponerme del lado de Robelia y correr hacia el final del juego. Esta solía ser la ruta predeterminada. Pero si había algún problema, era que mientras la protagonista y sus compañeros se habían fortalecido a base de sangre, sudor y penurias, yo me había pasado el último año holgazaneando. Y, como resultado, carecía de habilidades reales. Mis notas ya estaban por los suelos. Mis exámenes escritos fueron aprobados, pero ya fuera magia o esgrima, no sabía hacer absolutamente nada bien. No me sentí particularmente agraviado por eso. Al fin y al cabo, había vivido como un completo vago. Hubiera sido absurdo desesperarme por no tener algún poder especial solo por haber reencarnado. Mientras tanto, los que permanecían en Cradle eran todos veteranos curtidos en 1000 batallas que habían sobrevivido a innumerables campos de batalla. ¿Los débiles? O estaban muertos o habían abandonado. Para alguien como yo, que había vivido cómodamente en la parte trasera, superar a esos tipos habría sido una desvergüenza. Así pues, siendo realistas, la primera opción quedó en suspenso. No se canceló del todo, solo se pospuso, porque necesitaba ver cómo se desarrollaban las cosas. ¿Y qué hay de la segunda opción? Eso significaba no hacer absolutamente nada con todo lo que tenía. Conociendo la personalidad de Robelia, probablemente me tenía en la mira. Hiciera lo que hiciera, o dejara de hacer, probablemente sospecharía de mí por ahora. ¿Pero qué pasaría si ese periodo de inactividad se prolongara indefinidamente? ¿Y si sus informes diarios repitieran lo mismo una y otra vez? Este plan era mucho más constructivo que huir. Si corriera, solo confirmaría sus sospechas. Así que ese tipo realmente tramaba algo, y me perseguiría en lugar de rendirse. Entonces, me convertiría en algo parecido al aire. Hasta ahora no he hecho nada. Y me esforzaría aún más en seguir sin hacer absolutamente nada. Les mostraría cómo era ser un estudiante común y corriente llevando una vida escolar normal. Corrección. En realidad, esa ambición de mostrar cómo era la vida de un estudiante común iba a ser difícil de lograr.
¿Por qué ese hombre está comiendo solo? Tal vez su amigo llega tarde. Ni siquiera tenía un amigo, mucho menos un conocido. Capítulo 2. Examen de ubicación de clase 1. Puede sonar a excusa, pero había una razón por la que no tenía amigos. Sencillamente no podía acercarme a los demás. ¿Cómo iba a encajar yo entre niños que reían y lloraban juntos tras haber sobrevivido a innumerables ataques terroristas? Al no tener temas de conversación en común, me convertí, naturalmente, en un solitario involuntario. Y así, ahora, tal vez porque no eran lo suficientemente humanos, me encontré almorzando rodeado de unos bastardos que armaban un escándalo porque estaba comiendo solo, mirándome con lástima. ¿Qué? ¿Acaso era un crimen comer solo? Se mostraban muy preocupados por algo tan trivial. Claro, las culturas pueden diferir dependiendo del mundo del que provengas, pero esto era demasiado. Fue mientras almorzaba como de costumbre, dejándome llevar por las miradas de los demás, cuando sucedió. Eso no es. Es la joven. La zona cercana a la entrada de la cafetería se volvió ruidosa y alguien entró. Una estudiante con un sombrero de bruja calado hasta la cabeza, como si quisiera dejar claro que era maga. A juzgar por cómo se movía ocasionalmente el sombrero, probablemente debajo se escondían orejas de animales típicas de los hombres bestia. Teniendo en cuenta que la mayoría de los bárbaros eran seres bestiales, era comprensible que escondiera sus orejas de esa manera. Incluso aquellos guerreros bárbaros arrasaron Cradle en su momento, ¿no? Fue uno de los 22 incidentes terroristas. ¿Sería por eso? Sus brillantes ojos rojos, ocultos bajo el sombrero, se movían inquietos, como los de alguien que veía el lugar por primera vez. Casi parecía que intentaba captar el ambiente. Su cabello blanco como la nieve estaba cuidadosamente trenzado y caía sobre un hombro, lo que evocaba el cliché de los enfermos terminales. Ella va a morir pronto. Por alguna razón, era un peinado que solían llevar las madres de los protagonistas o personajes femeninos frágiles. También se le conocía como el peinado de corta duración. Puede que pienses que es una broma, pero teniendo en cuenta que el mundo en el que vivía era en realidad un juego, no era algo que pudiera tomarme a la ligera. Señorita, ¿acaso busca usted a alguien? Ah, sí, sí. Lo soy, pero aún así, no había un dicho que decía que la vida es una comedia vista desde lejos. ¿Pero una tragedia de cerca? Tal vez porque era la primera vez que estaba en una cafetería normal, donde la mayoría de la gente era plebeya. Se notaba que intentaba captar el ambiente. Era bastante tierno. Sí, incluso si Lady Ariel fuera un arma humana capaz de masacrar gente con magia, verla con un aspecto tan sencillo y ordinario la hacía parecer una estudiante. Pero entonces... Lo encontré enseguida, así que no hay problema. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, ella comenzó a caminar hacia mí. La chica que había sido una escena de una comedia lejana ahora se me presentaba como la tragedia conocida como la historia principal. ¡Ay, por favor! Eso me ha quitado el apetito. Cuando la chica se sentó frente a mí, suspiré y hablé. Esta es la primera vez que veo a alguien odiar tan abiertamente a la gente bestia. Ahora, no nos escondamos tras el escudo de los hombres bestia, Lady Ariel. ¿Acaso conservarías el apetito si alguien del grupo que te amenazó anoche se sentara de repente frente a ti en el almuerzo? ¿En serio, intentan hacerme quedar como un intolerante que odia a los seres bestiales de la nada? Era de esperarse del protagonista. Saben cómo poner a alguien en aprietos. Vale, lo admito. No fui muy considerado. Aún así, solo me acerqué porque parecía que estabas comiendo solo y pensé en acompañarte. ¿No crees que fui un poco duro? Vamos, no es ningún delito comer solo. ¿Acaso usted tampoco come sola a veces, Lady Ariel? ¿Cómo pudiste decir algo tan cruel? Los ojos de Ariel comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Es que ahora estaba llorando de verdad? Ella había comprendido e incluso se había disculpado por mi comentario sobre la pérdida de apetito. ¿Y ahora estaba exprimiendo las lágrimas? Un ataque sorpresa inesperado en un momento totalmente impredecible. ¿Qué cosa más humillante de decir? ¿Quién es ese tipo para hablarle así a la señorita? Me quedé completamente expuesto a la ola de críticas que siguió, incapaz siquiera de reaccionar. ¿En serio? ¿Qué tiene de malo comer solo? ¿Por qué todo el mundo le da tanta importancia a esto? Sois todos lo peor. Asterisco como la mayoría de los estudiantes de su edad, Ariel, que había estado vigilando a Johan, corrió directamente a la persona en la que más confiaba después de escuchar algo tan duro. Ese cabrón es un completo imbécil. Ya veo. Empezar con ese tipo de lenguaje me dice todo lo que necesito saber. Te dije que observaras desde la distancia, pero tuviste que contactar y terminaste siendo ignorado, ¿verdad? Sí.
Una admisión rápida. Ariel bajó inmediatamente la cabeza ante el comentario mordaz de Lobelia. El problema fue que se acercó a Johan sin siquiera considerar su punto de vista. Pero, sinceramente, solo se acercó porque él parecía muy solo comiendo solo, simplemente quería acompañarlo a almorzar. Y lo que recibió a cambio fue rechazo. Ariel quedó profundamente dolido. Y encima tuvo la desfachatez de decirme que estaba comiendo sola. Uy, qué palabras tan duras. En Cradle, señalar que alguien estaba comiendo solo se consideraba un insulto grave. Los plebeyos necesitaban mantenerse unidos para resistir a los nobles, y estos últimos siempre iban acompañados de sus sirvientes. Técnicamente, un sirviente simplemente permanece a tu lado y no come contigo, pero la cuestión es que no estás solo. Esa era la norma. Así que, si un noble comía solo, significaba que no tenía ni un solo sirviente a su lado. Eso generalmente implicaba un hogar disfuncional o a alguien marginado incluso dentro de su propia familia. Y en el caso de Ariel, realmente la trataban como a una marginada en casa por ser una criatura bestial. Fue una herida dolorosa para ella. Aún así, dudo que lo dijera con esa intención. Quizás era autocrítica. Como si simplemente estuviera reconociendo que estaba comiendo solo imposible. Ese cabrón canoso. Se nota que es un buscapleitos solo por el color de su pelo. Seguro que trama algo. Eso es un prejuicio flagrante. Lo único que percibo es un resentimiento ciego. Su Alteza tiene muy buen criterio para juzgar a la gente, pero yo tampoco me quedo atrás, ¿de acuerdo? Ese tipo es definitivamente sospechoso. ¡Qué sorpresa! ¿Desde cuándo tienes tan buen ojo para juzgar a la gente? Desde el momento en que decidí seguir a Su Alteza. Admito mi derrota. Supongo que realmente tienes buen ojo para la gente. Lobelia esbozó una sonrisa irónica ante la descarada adulación de Ariel. No era como si pudiera negarlo aquí, así que esta ronda de intercambio verbal podría considerarse una victoria de Ariel. Sin embargo, aún así, sigamos viendo. Todavía no hemos recopilado toda la información sobre él. Lobelia sonrió mientras miraba el calendario colgado en la pared. Como mínimo, no falta mucho para que podamos ver qué tipo de persona es. Se acercaba el nuevo semestre. Era la época en que ingresaban nuevos estudiantes y los estudiantes actuales pasaban de curso. Y durante este periodo, Cradle siempre recopilaba el rendimiento académico del año. Sí. Cuando las personas se encuentran en entornos extremos, su verdadero yo tiende a emerger. El examen de nivelación de clase. Fue el inicio de la evaluación práctica integral. Asterisco: en todo el continente solo existía un país, el Imperio Miltonia. De hecho, hace tan solo unos años, existían muchos países con nombres diferentes, pero el Imperio los había conquistado todos. ¿Qué ocurre entonces cuando un solo país devora un continente entero? ¿No hubo efectos secundarios? Por supuesto que sí. Antes incluso de que el Imperio tuviera tiempo de estabilizarse, había librado repetidamente innumerables guerras de conquista, dejando su estado interno en completa ruina. ¿Y qué pasaría con Cradle, que era la academia más prestigiosa del Imperio, en tal situación? Era imposible que hubiera funcionado correctamente. Todo tipo de organizaciones secretas que operan dentro del Imperio, así como rebeldes, bárbaros, fanáticos e incluso simples lunáticos, todos se turnaron para pisotear Cradle. Se le denominó la Cradle, porque se decía que era el lugar donde uno podía desarrollar su talento al máximo en el ambiente más confortable. Pero irónicamente, se convirtió en el lugar con más incidentes de todo el Imperio. Por supuesto, la malversación del director tuvo mucho que ver. En medio de todo esto, el director incluso malversó los fondos destinados a seguridad, y este fue el resultado. Como consecuencia, se habían producido 22 incidentes terroristas en toda la academia. Ya se habían producido innumerables incidentes terroristas limitados a entornos específicos. ¿Qué ocurriría entonces si la corrupción del director quedara al descubierto en medio de todo este caos y confusión? ¿Qué pasaría? Fue despedido. Y en lugar del director destituido, el Imperio nombró a uno nuevo. Era una anciana de rostro amable, como las que uno esperaría encontrar en una casa de campo. Es un placer conocerlos a todos. Soy Olga Hermodi, a partir de hoy, he asumido el cargo de directora de la guardería. Al mismo tiempo, era una de las 3 únicas archimagas de la era actual. En este punto, era prácticamente un anuncio del propio emperador de que estaba decidido a proteger Cradle. Esa sí que era la verdadera determinación de un gobernante. Aunque era un loco que no había hecho más que librar guerras desde que ascendió al trono, había que admitir que acertó con este nombramiento. En cualquier caso, con su presencia, se esperaba que la academia finalmente se calmara. Por mucho talento que tuvieran,
¿Cuántos maníacos estarían dispuestos a atravesar la magia defensiva de un archimago solo para lidiar con un puñado de niños inexpertos? Incluso desde un punto de vista práctico, simplemente no merecía la pena. Además, era una maestra de la defensa. Es un verdadero honor que se me confíe el futuro del imperio, jóvenes como vosotros. Era una fortaleza viviente, un paradigma de eficiencia en costes, especializada en ilusiones y magia espacial. Aún así, era inevitable que surgieran problemas. Los conflictos internos que afloraran desde dentro eran inevitables. Así pues, para este próximo primer semestre del segundo año. ¿Cuál fue el incidente más importante para el que necesité prepararme con antelación? Bueno, demos por terminada esta charla aburrida. Ahora comenzaremos la primera evaluación del examen de admisión a la clase. El examen de nivelación de clase. No, más concretamente, ¿qué resultó de ello? Dividir a los estudiantes en rangos de la S a la F de una manera tan obvia estaba destinado a causar problemas. Claro que, aunque ese sistema existía, hasta ahora no había habido ningún problema real. O mejor dicho, incluso si lo hubiera habido, nada había salido a la luz. Pero había algo que Olga Hermod desconocía. Pues buena suerte a todos, ¿qué mentalidad tendrían los estudiantes al estar aquí este año? Cuando aquellos que habían ascendido a costa de sus camaradas caídos eran marcados con una F. ¿Qué tipo de reacción negativa provocaría eso? ¿Cuán profunda sería la herida a su orgullo? La rebelión de los desfavorecidos. En ese momento, arrastrado por esa locura y ese calor, yo también podría haber sido arrastrado fácilmente. Así que solo tenía que hacer una cosa. Simplemente evita la F y la S. En el examen de nivelación de clase, tuve que evitar tanto los niveles más altos como los más bajos. Destello. En el instante en que el bastón de Olga brilló, mi perspectiva cambió por completo. Como era de esperar, debería decir que era una verdadera maestra de la magia de la ilusión. Había sumergido a cada estudiante en una ilusión increíblemente realista. El contenido del examen era de supervivencia. En pocas palabras, sobrevivir a cualquier precio. Todos los estudiantes fueron reunidos en un mismo lugar, con el objetivo de reducir su número. Esta no era solo una prueba para medir la fuerza, sino también para evaluar el criterio en diversas situaciones. Los débiles podían unirse para enfrentarse a los fuertes, o podían optar por evitar el combate y esconderse. Todas esas decisiones formarían parte de la evaluación. Por supuesto, lo más importante era sobrevivir. Mientras sobreviviera, al menos evitaría acabar en la clase F. Bueno, entonces, por supuesto, no tenía ninguna confianza en que pudiera hacer nada de eso bien. En ese momento, casi no había estudiantes a los que pudiera vencer solo con habilidad. ¿Cómo iba a enfrentarme a esas máquinas de matar, forjadas en la experiencia del combate real? Ni siquiera tenía un amigo con quien formar equipo. ¿Esconderse? Solo los estudiantes con habilidades de sigilo excepcionales podrían lograrlo. Así que tuve que encontrar otra forma de sobrevivir. Y a partir de ahí, llegué a la respuesta. Si uno no podía brillar en el escenario, entonces la respuesta era simple: abandonar el escenario por completo. Estudiantes, bienvenidos al lugar del examen. Magia de ilusión, polimorfismo, cambia la cara, cambia la complexión. Como pueden ver en el aviso que flota en el cielo, este examen está diseñado para evaluar su capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas. Magia de ilusión, camuflaje, cambia el ambiente, cambia la ropa. Reduzcan sus números. El método no importa. El examen continuará hasta que solo quede un tercio, y evaluaré sus acciones en tiempo real, así que den lo mejor de sí. Añádele una cucharada de actuación por encima. No como examinado, sino disfrazado de examinador, grité. Entonces, comiencen. El caos se desató. Asterisco: un examen de supervivencia en el que los estudiantes eran introducidos en un entorno artificial. Sencillo, pero no había nada mejor para evaluar las verdaderas capacidades de los estudiantes. Olga observó las reacciones de los alumnos con una expresión amable. Como cabía esperar de veteranos que habían pasado por innumerables incidentes, incluso ante un cambio repentino en la situación, se adaptaron rápidamente. Sin embargo, ¿quién demonios es ese tipo? Ni siquiera alguien tan amable como ella pudo evitar que se le escapara la palabra infierno. En esta prueba no había examinadores reales. Desde el principio, incluso el escenario mismo fue una ilusión. Las instrucciones del examen debían transmitirse escribiéndolas en el cielo. Descubrir eso formaba parte del examen en sí. Pero entonces, un loco de remate empezó de repente a hacerse pasar por un examinador que ni siquiera existía y comenzó a incitar a los alumnos. El acto fue tan natural que, por un breve instante,
Olga se preguntó si la academia le había asignado arbitrariamente un examinador sin informarle. Pero tras una inspección más detallada, resultó ser simplemente un estudiante disfrazado con magia de polimorfia y camuflaje. ¡Qué cabrón! Fue un momento que, una vez más, confirmó la intuición de Ariel para juzgar a las personas. Capítulo 3. Examen de ubicación de clase, 2. Fue una escena de absoluto caos. Por supuesto, los estudiantes eliminados aquí no murieron realmente, simplemente despertaron de la ilusión. Al fin y al cabo, el propio escenario no era más que un producto de una magia de ilusión increíblemente realista. Sin embargo, teniendo en cuenta que un número tan grande de personas había caído en esta ilusión, quedaba claro que el archimago era realmente algo más. MMM. Los fuertes dieron caza a los que se escondían y los atacaron, mientras que los débiles unieron fuerzas para luchar contra los fuertes. Algunos formaron equipos, solo para traicionarse y apuñalarse por la espalda momentos después. En medio del caos de aquel campo de batalla, solo yo permanecí en paz. Recorrí la zona libremente, y aunque los estudiantes me lanzaban miradas de vez en cuando, nadie se atrevió a hacerme daño. La clave fue la serenidad. Aunque hechizos y energía de espada volaran a mi alrededor desde todas direcciones, era importante ni siquiera parpadear. Garabatear, garabatear. Y tuve que montar un espectáculo. Con calma, organicé una receta de costillas estofadas en el cuaderno que había preparado con antelación. Los estudiantes probablemente pensaron que todo formaba parte de mi evaluación individual. Por si acaso alguien intentaba espiar, incluso lo había escrito en coreano. Aunque lo vieran, probablemente pensarían que se trata de algún tipo de código. Los estudiantes continuaron sus batallas mientras me observaban sutilmente. Por supuesto, entre los más perspicaces, hubo algunos que empezaron a sospechar de mí. Algo no anda bien. Una de ellas era la misma chica bestia con forma de conejo que llevaba un sombrero de bruja y que me había acosado, con sus payasadas de llanto hacía unos días. Era Ariel Ether. Pero si mostrara algún signo de pánico ante algo así, solo parecería un ladrón culpable retorciéndose ante su propio crimen. Lo que necesitaba era un enfoque directo. Estar tan distraído en medio de una pelea, garabatear, garabatear. Inmediatamente después pasé a anotar la receta del estofado de kimchi. Sin evitar la mirada suspicaz de Ariel, la miré fijamente y seguí escribiendo. Hablé en voz baja, pero a esa distancia, debió de haber entendido el mensaje. Si no queréis que vuestra evaluación se vea arruinada, entonces será mejor que sigáis luchando entre vosotros hasta la muerte. Al darse cuenta de mi intención, Ariel se estremeció y rápidamente se volvió para encarar a los demás estudiantes. ¿Podría existir un plan más perfecto que este? Por si acaso alguien sospechara que algo no andaba bien conmigo, era crucial que desapareciera lo más posible de su vista. Sin embargo, engañar completamente a todo el mundo estaba resultando difícil. Sin darme cuenta, la princesa Lobelia había empezado a observarme. Seguí escribiendo con la mayor calma posible, intentando desviar su mirada. Alteza. Ese examinador es súper estricto. Solo con mirarlo te restan puntos, en serio. ¿En realidad? Pero llevan un rato parados, ¿pasa algo? Es que, por mucho que busque, no encuentro a Johan Damus por ninguna parte. Se ha escondido muy bien. Ahora que lo mencionas, yo tampoco lo he visto, ¿quizás lo eliminaron al principio? Yo también pensaba lo mismo al principio, pero ahora, ya no estoy tan seguro. Como era de esperar, la princesa se había dado cuenta. No había ningún problema en particular. A primera vista, podría haber parecido que mi plan de no hacer absolutamente nada ya se había derrumbado. Pero una vez que terminé en la clase F, cada momento estaba destinado a volverse especial de todos modos. Al fin y al cabo, el plan para pasar desapercibidos dependía totalmente del momento oportuno. Aunque al principio llamara la atención brevemente, siempre que después permaneciera en silencio, la atención de la gente se desvanecería naturalmente. En lugar de quedarse estancado en la clase F, donde ocurrirían todos los dramas e incidentes, en realidad era mejor destacar un poco al principio de esta manera. Eso quedó claro por el hecho de que me pillaron después de guardar silencio durante todo un año. Así que necesitaba elegir y concentrarme sabiamente. Destelló. Mientras intentaba ordenar mis ideas, mi visión volvió a parpadear repentinamente. Parecía que el examen había terminado. Como cabía esperar de un lugar repleto de élites. Todo se resolvió de forma rápida y eficiente. Bueno, entonces, con esto, calificaciones de mitad de semestre. Dado que sobreviví, mi calificación estaría entre una A y una C, pero como no hice nada, lo más probable es que esté entre una B y una D.
teniendo en cuenta cómo planeo sabotear las futuras evaluaciones a partir de ahora. Al final, debería poder obtener una calificación entre C y E. Eso me quitó un peso de encima. Asterisco tras finalizar el examen de supervivencia grupal. Habiendo finalizado el examen escrito con buenas notas, solo me quedaba el examen final de duelo individual. Oh. Oráculo. Por fin nos encontramos. Ah, mierda, quiero decir, Alteza. No soy un oráculo. Sí, sí. Johann Damus. Me confundí por un momento, ¿verdad? Y esa palabra que me dijiste que empezaba con, sí, también debí haberla oído mal. Por supuesto. Bueno, entonces dejémoslo así. Ambos cometimos un error, maldita sea mi boca. Realmente necesitaba tener más cuidado. Pasar tanto tiempo a solas debe haber afectado mi personalidad. Sí, la soledad tiene la capacidad de consumir a las personas vivas. Por cierto, ¿cómo sobreviviste al examen de supervivencia? Con tus notas, no debió ser fácil. ¿Así que realmente no fue una coincidencia que me estuviera observando en aquel entonces? Parece que tenías un método bastante bueno, algo que solo tú podrías haber logrado. Un método que nunca se me habría ocurrido. Simplemente tuve suerte, eso es todo. Ajá. Así que tuviste tanta suerte que todos los hechizos fallaron y todas las espadas y lanzas te esquivaron por casualidad. En ese caso, no me queda más remedio que aceptarlo. Resulta que Su Alteza es más astuta de lo que pensaba. Y más desagradable también. ¿Este es nuestro personaje principal? ¿O tal vez sea la protagonista porque tiene ese tipo de personalidad? Bueno, parece que ahora me toca a mí. Me voy. Oracle, espero que tú también consigas una buena puntuación. Sí, haré lo mejor que pueda. Lobelia soltó una sonora carcajada y se dirigió hacia el escenario. Se disponía a realizar una de las 3 pruebas del examen de admisión a la clase. ¿El duelo? Un duelo. El concepto detrás del examen era simple. Según las calificaciones de los estudiantes de primer año, se enfrentarían en un duelo a un estudiante de cursos superiores o inferiores. ¿Lo complicado? No se enfrentaban entre iguales. Los enfrentamientos eran entre cursos diferentes. Si un estudiante de primer año derrotara a uno de último año, obtendrían una calificación entre A y C. Si un estudiante de cursos superiores perdía contra uno de cursos inferiores, recibiría una calificación entre I y F. Si un estudiante de cursos superiores vence a uno de cursos inferiores, su calificación estará entre B y D, dependiendo de cómo se haya desempeñado en el duelo. En mi caso, me enfrentaría a un estudiante de cursos inferiores, y no importaba cómo saliera la cosa, probablemente terminaría con una nota entre C y E. Al fin y al cabo, sobreviví al examen de supervivencia y probablemente saqué un sobresaliente en la parte escrita. Eso debería ser más que suficiente. A modo de referencia, la clase S estaba reservada únicamente para aquellos que obtenían calificaciones A en todas las asignaturas, y destacaban en cada examen. Si mi memoria no me falla, eran unos 7. Eran, básicamente, el enemigo público número 1. El tipo de estudiantes por los que los de fuera babeaban y a los que luego querrían eliminar de inmediato. Uf, solo imaginarlo me aterroriza. Simplemente me alegraba de haber sobrevivido a toda esta locura. La ganadora. La estudiante de segundo año Lobelia Vicious von Miltonia. Mientras esperaba mi turno, alcancé a ver a Lobelia aplastando el cráneo de un estudiante de tercer año con el puño. ¿Por qué sonaba como si explotara una bomba cada vez que lanzaba un puñetazo? La escena fue sencillamente brutal. Siguiente, el estudiante de segundo año Johann Damus. Justo cuando empezaba a pensar que ya era hora, finalmente llegó mi turno. Entonces, ¿quién decidirá mi calificación final en el examen de admisión? Mi nombre es Dietrich, padre. Espero con ansias nuestro partido. Bien. Soy Johann Damus. Cabello negro azabache. Ojos azules brillantes. Tenía un aspecto que no desentonaría en un protagonista. El estudiante de primer año más destacado de este año. Uno de los personajes Jagebels en el juego Premouschentale, además de la protagonista Lobelia. ¡Qué demonios! El futuro maestro de la espada estaba allí de pie, empuñando una hoja amenazante y mirándome fijamente. ¿Por qué estoy luchando contra él? No, lo que sea. Encontrarme con alguien relacionado con la trama principal del examen no era necesariamente un problema. Sinceramente, sentía que me iban a destrozar sin importar a quién me enfrentara. Sin embargo, había una cosa. Una cosa que me preocupaba. Señor, usted es un noble, ¿verdad?
Ese mocoso despistado probablemente se estaba imaginando quién sabe qué cosa sobre mí. Y ese era el verdadero problema. No tenía forma de saber qué pasaba por su cabeza. Oye, no hagas eso. No sujetes la espada así ni hables con esa voz tan tensa. Ser noble no convierte automáticamente a alguien en especial. Ese es un estereotipo erróneo. Sí, por lo general, los estudiantes nobles eran mejores que los plebeyos. Comen bien, reciben una educación infantil adecuada y provienen de familias que transmiten el talento de generación en generación. Naturalmente, tienen ventaja. Existía una clara y visible barrera entre plebeyos y nobles. Pero para mí, ese muro no existe. ¿De qué sirve comer bien y recibir una ventaja estructurada en la educación si no se tiene el talento para respaldarlo? Contra alguien que se ha curtido en el combate real, no tienes ninguna posibilidad. Ya estoy entrando. Clan. Una hoja se abalanzó sobre mi cuello antes incluso de que pudiera pestañear. ¿Es este loco? Un dolor agudo me recorrió la mano que sujetaba la espada. Un solo fallo, y casi suspendo el examen ahí mismo. No es que esperara ganar, pero vamos, al menos quería demostrar que lo intenté. Lo intenté con todas mis fuerzas. Para mí, fue un contraataque desesperado, pero Dietrich lo bloqueó como si nada. La forma en que desvió mi golpe con tanta fluidez, como si fuera agua que fluye, dejó dolorosamente claro lo grande que era la distancia que nos separaba. En este punto, hasta Dietrich debió darse cuenta de que yo era un completo aficionado. Clan. Ese dolor punzante volvió a recorrer mi mano. Espera, ¿qué demonios? Golpeó más fuerte que antes. Asterisco Dietrich era un plebeyo. O, más exactamente, un huérfano que había crecido en los callejones. La única razón por la que alguien como él logró entrar en Cradle fue porque tenía el amigo adecuado. Otro nativo de los callejones, pero mucho más sabio que Dietrich. De culto. Gracias a su sabiduría, Kult diagnosticó y trató la larga enfermedad de una noble. Y, en agradecimiento, fue adoptado como su hijo. Y cuando se convirtió en hijo adoptivo, llevó consigo a Dietrich como sirviente, dándole la oportunidad de aprender a manejar la espada. Dietrich, tienes talento. Piensa en esto como una deuda. Págala después. Dietrich, que de otro modo habría vivido y muerto en los callejones, destacó rápidamente una vez que comenzó a aprender a manejar la espada. Fuerza y destreza que no flaquearon ni siquiera contra hombres adultos. Gracias a ello, pudo ingresar en Cradle como estudiante becado. Detrás de cada causa y efecto estaba la ayuda de Kult. Fue Kult quien le dio a Dietrich la oportunidad y reconoció su talento. Por eso Dietrich creyó en las palabras de Kult. Dietrich, si alguna vez te enfrentas a un noble, tendrás que darlo todo. ¿Por qué? Eso se debe a... Clan. El choque del metal sacó a Dietrich de sus pensamientos. El examen de nivelación de clase. Su oponente era un noble. Y, además, de clase alta. Ya esperaba enfrentarse a un estudiante de cursos superiores, al haber ingresado como estudiante becado. Era inevitable. Lo que no esperaba era que su oponente fuera un noble. En su primer enfrentamiento, vio que el noble apenas logró bloquear su espada. Era claramente el movimiento de un principiante. Y sin embargo, ese golpe tenía un peso sorprendente. Claro que, para los estándares de Dietrich, no fue nada impresionante. Si su oponente no hubiera sido un noble, lo habría considerado simplemente otro principiante torpe. Sin embargo, por lo general, los nobles no se ensañan con los plebeyos. Kult le había dicho eso. Los estudiantes nacidos en la nobleza rara vez se esforzaban al máximo desde el principio. Fue un acto de desprecio hacia la gente común, pero también una cuestión de orgullo y apariencias. Si un noble atacara con todo a un plebeyo, ¿quién consideraría eso honorable? Por eso Kult dijo que el primer ataque sería con menos del 30% de su fuerza total. A partir de ahí, irían aumentando gradualmente la presión, incrementándola poco a poco. Esto representa el 30%. Al fin y al cabo, un noble era un noble. Que un golpe con tanta fuerza represente solo el 30% del impacto es una fuerza que un estudiante común necesitaría alcanzar con todas sus fuerzas. Si no hubiera escuchado la advertencia de Kult, Dietrich podría haber sido completamente engañado. Así que, Dietrich, si la pelea se alarga, estarás en desventaja. Los nobles han consumido todo tipo de medicinas raras desde jóvenes, por lo que su cantidad total de maná es de otro nivel. Si solo se trataba del 30%, no podía permitirse bajar la guardia. Si el oponente empezaba a usar todo su poder, podría perder. En ese caso, Voy a darlo todo desde el principio y lo derrotaré de un solo golpe.
Dietrich transformó todo su maná en energía de espada y atacó a Johann. ¿Qué? Juan Damus. Estaba atravesando la crisis de su vida. Capítulo 4. Examen de ubicación de clase, 3. Una descarga que nunca antes había sentido recorrió la mano que sujetaba mi espada. En un instante, sentí como si me hubieran arrancado la piel de la palma de la mano. Un dolor punzante. Y luego, retroceder. La tensión en mi brazo desapareció en un instante, y la fuerza restante se disparó hacia adelante por inercia. ¿Acaso desperté de la nada y paré la espada de Dietrich? ¿Y si, por accidente, le contraatacara al no poder controlar mi fuerza? Por un breve instante, me atrajo una idea tan ridícula. Pero rápidamente recobré el juicio. Clan. Un fuerte clan me taladró los oídos un instante demasiado tarde. La espada de Dietrich, imbuida de maná y de un brillo azul intenso, había partido la mía por la mitad. Al partirse mi espada en dos, innumerables pensamientos se precipitaron por mi mente. ¿De verdad tenía que llegar tan lejos? ¿Qué le hice yo a este tipo? Esa espada era cara, ¿y ahora qué? No, más que cualquier otra cosa. Un momento, ¿por qué demonios no se detiene este cabrón? Vaya, tienes un deseo de morir, ¿verdad? ¿De verdad quieres ver morir a alguien aquí? Oye. Eres un loco de mierda. Grieta. Asterisco, ¿eh? Mi vida pasó ante mis ojos. No, ese loco de repente empezó a desatar energía de espada como un loco y fue directo a matar. Ese tipo es un maldito maníaco homicida. Ahora que lo pienso, ¿dónde estoy? Estaba viendo claramente cómo la espada de Dietrich se acercaba a mí, y ahora estoy tumbado mirando al techo. Ah, ¿así que al final sí me dieron? Un techo que a otros estudiantes de Cradle les resultaría familiar, pero que a mí me resultaba desconocido. Era una habitación de hospital. El hospital Cradle originalmente estaba más cerca de una instalación militar, por lo que en lugar de una simple enfermería, tenía una sala completa integrada. Bueno, con los estudiantes peleándose a golpes todos los días, era lógico que necesitaran algo más que una simple enfermería. Ahora que me daba cuenta, un dolor ardiente se extendió por mi pecho como si me hubieran quemado. Ese maniático de Dietrich. Me cortó la carne de un tajo. ¿Qué demonios hice yo para merecer esto? Aún así, tal vez fue lo mejor. Me pareció que me había desmayado antes incluso de tener tiempo de sentir el dolor del corte. Guau, supongo que tuve suerte. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás despierto, alumno? Sí, doctor. He recobrado el juicio. ¿Podrías entonces levantarte de la cama? Sí, dije que estaba despierto, pero nunca dije que estuviera completamente recuperado. Doctor, estoy casi seguro de que me cortaron con una espada. Todavía siento un dolor ardiente en el pecho. Tienes razón, te cortaron. Claro que duele. Pero mira allá, ¿ves eso? El médico, que lucía visiblemente pálido, señaló una zona donde no había camas, solo estudiantes de pie alrededor. Ja, ese cabrón pegaba como un camión. Hombre, perdí por un pelo. Si hubiera presionado un poco más, podría haber ganado. Sí, y tu cabeza habría volado. Como si de verdad fuera a matarme. Había un estudiante con una gran herida en el cuello. Y otro con una herida profunda en el pecho. Aun con los vendajes de emergencia, la sangre seguía filtrándose visiblemente. Una herida que, a simple vista, no parecía para nada leve. Bajé la mirada, observé la zona donde había resultado herido y cerré los ojos con fuerza. Lo envolvía una venda blanca como la nieve. Vaya, qué tratamiento tan impecable. Supongo que esto es lo que distingue a un médico que ha resuelto 22 incidentes terroristas en un año, ¿eh? No, doctor, no estoy fingiendo. Bueno, supongo que comparado con los demás podría parecerlo, pero mi lesión tampoco fue leve, ¿sabes? Lo sé. Son los raros. Pero aún puedes moverte, ¿verdad? Entonces levántate para que podamos acostar a los que están en estado más crítico. No te lo tomes a pecho. Sí. Joder, estas malditas máquinas de matar. Solo era un examen. ¿Por qué peleaban como si les fuera la vida en ello? ¿No deberían estos chicos recibir asesoramiento psicológico antes de comenzar sus estudios? El mundo se ha vuelto loco. Exacto. Pero ver a alguien que no ha perdido la cabeza casi resulta extraño ahora. Quizá no sea solo el mundo el que se ha vuelto loco. Una frase del médico cargada de arrepentimiento. Ahora que lo pienso, probablemente este lo pasó incluso peor que el protagonista.
Al comienzo del semestre pasado, no era así, aun teniendo en cuenta que eran estudiantes de primer año. Todavía había muchas florecillas delicadas que se desmayaban al ver sangre. Es una verdadera lástima. Llévate esto. Aquello es un analgésico, esto es una pomada. También te daré unas vendas, así que asegúrate de cambiártelas con regularidad, ¿de acuerdo? Ya sabes cómo, ¿verdad? ¿Cómo iba a saberlo? Parece que todos los demás también. Todos se pusieron sus propias vendas. Si no lo sabes, pregúntale a un amigo. Espera, no, eres un noble, así que pídele a tu asistente que lo haga. Estoy ocupado, así que vete. No fui capaz de decir que no tenía amigos. Decir eso me habría hecho sentir demasiado patético. Sinceramente, no debería haberme preguntado si tenía algún acompañante en primer lugar. Ah. Lo que sea. Era imposible cansar más al médico, que ya estaba pasando por un infierno. Así que me callé y prácticamente me echaron de la enfermería. ¿Te fue bien en el examen, Oracle? Me encontré de frente con la parca esperándome. No, espera, al mirar más de cerca, era Lobelia. Le debo una disculpa a la parca. A juzgar por su estado de ánimo, debía de estar esperando a que yo saliera. Yo no soy el oráculo. Lo sé. Simplemente me apetecía decirlo. Uf, otra vez con el mismo rollo del malentendido. ¿Cómo salgo de esta? ¡Qué fastidio! Y si dejo que este dolor se prolongue, podría morir literalmente a causa de él. Si me preguntas por el examen, lo suspendí. Espero que acabemos en la misma clase. Dije que fracasé. ¿Y qué tiene que ver eso? Dije que espero que acabemos en la misma clase. No estaba diciendo que fuera a usar su poder para empujarme a la clase S, ¿verdad? Normalmente no le daría importancia, pero fue realmente espeluznante cuando fue la princesa quien lo dijo. Era solo una broma. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionarías, y debo decir que me gusta tu reacción. Ese es solo un deseo personal. Hay otra razón por la que estoy aquí. ¿Otra razón? Realmente no tengo nada de qué hablar con Su Alteza, la directora me pidió que te llamara. ¿Por qué me dirías eso a mí? Parece que no tienes amigos. Oh, ¿esa es la razón? Lo entiendo. Perfectamente. Iba a preguntarle a alguno de tus amigos, pero nadie se ofreció, así que intervine. Deberías estar agradecido. Te evité la humillación de que se supiera públicamente que no tienes amigos. Verdaderamente agradecido, Alteza. Esto es lo peor. ¿De verdad reunió a todo el mundo solo para preguntar si alguien era cercano a mí? Esto fue realmente lo peor. ¿No vas a preguntar por qué te llamó? Bueno, tengo una buena idea. Probablemente se trataba del examen de supervivencia. Sinceramente, incluso mientras lo hacía, me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Me parecía un poco temerario, incluso a mí. Pero no he infringido ninguna norma, así que no debería haber problema. En el peor de los casos, solo recibiré una pequeña reprimenda. Bueno, hasta la próxima. Oráculo. Nos vemos luego, espera, no. Se me escapó la lengua. Hasta la próxima, Johan Damus. Sí, Alteza. Ella siguió haciéndolo. En este punto, sin duda lo estaba haciendo a propósito. A partir de ahora, decidí que simplemente no reaccionaría más. Asterisco para cuando, de alguna manera, logré arrastrar mi cuerpo dolorido hasta la oficina de la directora. La directora Olga Hermod me saludó con una amable sonrisa y dijo: Elige una. ¿Clase S o clase F? Era un dilema de vida o muerte. Esto no es algo de lo que se deba hablar de pie. ¿Te gustaría algo de beber, café, o quizás té? Aceptaré lo que me ofrezcas. Entonces, simplemente toma un poco de agua fría. La directora me dio agua pura, sin absolutamente nada. ¿Para qué seguir vivo a estas alturas? Aunque, por supuesto, aún había muchas razones para vivir. El problema era que las dos opciones que me había dado la directora, en la práctica, equivalían a decirme que no viviera en absoluto. Básicamente me estaba diciendo que me muriera. ¿No hay un punto intermedio? Como la clase A, o bueno, incluso la clase E estaría bien. ¿De verdad no entiendes por qué solo te di dos opciones? Yo no. Bueno, para ser preciso, podría adivinar cuál era la raíz de todo esto. Probablemente fue por la prueba de supervivencia. No había infringido ninguna norma, pero eso no significaba necesariamente que lo que hice estuviera bien. Era esa zona gris y turbia.
así que no pensé que llegaría tan lejos como para suspenderme directamente. ¿Es porque ofendí a alguien importante? Incluí la clase S como una de las opciones. ¿Cómo podría esto tener que ver con el ataque? Ahora que lo pienso, no es que me obligaran a ir a la clase F. Es que tenía que elegir entre la F y la S, ¿no? Ahora que lo pienso, desde mi punto de vista puede parecer un castigo, pero desde la perspectiva de otra persona, en realidad fue una situación increíblemente honorable. Para serte sincera, no tenía ni idea de cómo evaluar lo que hiciste. ¿Quién iba a esperar que alguien actuara como un examinador en esa situación? Al fin y al cabo, no estoy loca. Por su tono, parecía que me estaba castigando. Una cosa era segura, a la directora claramente no le caía bien. Tras considerarlo todo, llegué a dos posibles conclusiones. El resultado fue extremo, o bien clase S o bien clase F. Pero si no me descalificaron del examen de supervivencia, debería haber sacado al menos una E, ¿no? Mi nota escrita fue una A, así que ¿cómo? ¿Una A en el examen escrito? ¿Quién te ha dicho eso? Johan, tu nota en el examen escrito fue una C. Estás diciendo que no saqué una A. El momento en que mi certeza se derrumbó. ¿Cómo? ¿No saqué un sobresaliente en el examen escrito? Mientras todos los demás estaban ocupados lidiando con ataques terroristas, yo no hice más que estudiar. Lo entiendo. Lo hiciste bastante bien. Pero los alumnos de segundo año tuvieron promedios generales altos. Así que tu puntuación terminó estando justo en el medio. ¿Cuándo demonios estudiaban estos lunáticos mientras blandían espadas y lanzas todo el día? Debieron de pasar más tiempo peleando o holgazaneando que estudiando. ¿Qué sentido tenía esto? Probablemente tuvieron acceso a exámenes antiguos. Al parecer, el año pasado fue un caos, así que es probable que los profesores no pudieran elaborar preguntas completamente nuevas. Exámenes antiguos. Para alguien como yo, que no tenía amigos, ese era un objeto mítico que nunca podría conseguir. Malditos cobardes. Estudien bien y ganen sus notas con mérito propio. En cuanto al duelo, bueno, no hay mucho que decir, fuiste el peor de todos. De entre los alumnos de segundo año que lucharon contra los de primero, fuiste el único que perdió. Ese fue simplemente un resultado obvio. Por muy fuertes que fueran los novatos con sus rostros frescos, ¿cómo podrían resistir ante máquinas de matar humanas endurecidas por 22 ataques terroristas a gran escala? ¿Durante el último año? Desde el principio, esperaba obtener la puntuación más baja posible en la categoría de duelos. En esas circunstancias, si la puntuación del examen de supervivencia se calculara como la puntuación más baja posible aparte de la propia supervivencia, acabarías en la clase F. Me alegra ver que pareces entenderlo. Olga Hermoda sintió mientras miraba mi rostro, contorsionado como si me hubiera tragado un insecto. El problema no había sido el examen de supervivencia. Eran esos malditos exámenes antiguos. Por su culpa, mi nota del examen escrito se había convertido en el verdadero problema. Solo cuando me enfrenté a esta situación me di cuenta de la existencia de los exámenes filtrados, así que puedo decir honestamente que ni siquiera lo sospeché. Pero también se puede ver de esta manera. El examen de supervivencia es una evaluación integral. Evalúa no solo la capacidad de lucha individual, sino también el juicio situacional y las tácticas. En esa situación, ¿cómo deberíamos evaluarte a ti, que estabas disfrazado de examinador? Esa es la parte complicada. Olga Hermod dijo esto mientras revolvía su taza de té con una cucharilla. A pesar de su apariencia estricta, parecía que su gusto se inclinaba a añadir de todo, leche, miel y más. Miró fijamente el té negro, espeso y turbio, sin expresión alguna, y luego señaló con su cucharilla mi vaso de agua. Si te evaluamos en función de lo mucho que provocaste a todos los alumnos de segundo año, sería una S. Solo con tu lengua, se podría decir que eliminaste a un tercio de ellos. Pero no está mal, ya que ese era el objetivo del examen. Aún así, tu juicio fue más rápido que el de nadie, y elegiste el mejor curso de acción para lograr los mejores resultados con el menor daño posible. No, la forma en que lo dices hace que parezca que hice algo increíble o hiciste algo increíble. Significa que pensaste más allá de las ideas de los profesores que establecieron las reglas, incluyéndome a mí. Creo que, por eso mismo, mereces una calificación excepcional. Fue pura coincidencia. Pero ese fue el resultado. Por eso hemos decidido darte a elegir. Estudiante Johan, ¿cómo crees que deberíamos juzgar tus acciones? Si ingreso a la clase S, podré disfrutar de constantes encuentros con asesinos. Si entro en la clase F, podría verme envuelto en la rebelión que el resto de la clase F estaría planeando. La clase F probablemente sería aniquilada con una expulsión masiva,
Pero si un noble como yo estuviera involucrado, la historia sería completamente diferente. Los plebeyos tal vez se libren con la expulsión, pero yo estaría en el tren directo a la guillotina por rebelarme contra el sistema. En cualquier caso, termina en muerte. En ese caso, he tomado mi decisión. Capítulo 5. Examen de ubicación de clase 4. Pasé a formar parte de la clase F. Dedicaría toda esta gloria a esos bastardos que me hicieron la vida imposible. Ya sea la princesa Lobelia, Ariel o ese perro Dietrich que me apuñaló con una espada. Afortunadamente, terminé en la clase F, pero aún así no fue el peor escenario posible. Al fin y al cabo, nadie planea pensando en una sola posibilidad. Y yo también era de los que sabían hacer lo obvio. Para empezar, la suposición de que aprobaría el examen de supervivencia nunca fue un plan 100% garantizado. Podría haber muerto al ser alcanzado por una flecha perdida. Incluso me había preparado para tales situaciones. Por supuesto, nunca imaginé que mi puntuación escrita sería insuficiente. En fin, era hora del plan B. Ejem. Cof, olfateo. Jejeje. Olfateo. Sollozo. Sollozo, sollozo. Primero, me aclaré la garganta. A partir de ahora, necesitaba apelar más a la emoción que a cualquier otra cosa. Claro que, si le añadiera un poco de exageración, sería aún mejor. ¿Qué bien? Esto debería servir. Dentro de la habitación de la residencia estudiantil. Mientras ordenaba los libros apilados sobre el escritorio, busqué un espejo que no había usado en un tiempo. No era un espejo cualquiera. Era un dispositivo de fabricación alquímica. Una herramienta de comunicación vinculada directamente a la casa Damus. Se la conocía comúnmente como el espejo de plata. Como su nombre indica, estaba hecho de plata auténtica. Era un artículo de lujo que la gente común ni siquiera podía soñar con poseer. Aunque lo llamé teléfono, solo se conectaba a un espejo igual. Era más fácil pensar en él como un teléfono de larga distancia de una sola línea. Silbido, froté las piedras preciosas adheridas al borde del espejo siguiendo una secuencia específica, y el espejo comenzó a brillar. Con eso, se liberó el candado del espejo plateado, y ahora enviaría una señal al espejo del otro lado. Después de que el espejo parpadeara varias veces, finalmente apareció a través de él la imagen de mi padre, Samuel Damus. Sí, hijo mío. ¿Qué ocurre? Padre, oh. Me sentí agraviado. Completamente y tremendamente agraviados. Me sentí tan abrumada por la injusticia que, en el momento en que vi a mi padre, mis emociones se desbordaron y no pude contener las lágrimas. Tal como me había preparado de antemano, me metí de lleno en la actuación de método y me ceñí al concepto que había memorizado. Sniff. Ay, mi hijo. Padre, la voz de mi padre comenzó solemne, luego se tornó amarga. ¿Funcionó? Deja de fingir que lloras y ve al grano de una vez. No funcionó. Hijo mío, ya has hecho esta jugada 5 veces, ¿de verdad creías que iba a funcionar otra vez? ¿Me tomas por tonto? No has accedido a ninguna de mis 5 peticiones. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Una petición solo es válida si merece la pena hacerla ¿y qué? ¿Qué tontería es esta con la que intentas adularme ahora? ¿Es algo importante cuando no ha sido importante? Esa frase es básicamente tu versión de hola, así que deja de perder el tiempo con preparativos inútiles. Sí, padre. Se decía que los nobles tenían sangre azul. Quizás por eso las palabras de mi padre fueron tan frías e implacables. Pero reprimí el dolor en mi corazón y comencé mi súplica. Quiero dejar Cradle. Entonces, simplemente hazlo. Lo que pasó fue... Espera, ¿en serio, puedo? Si esa es la decisión que ha tomado Sir Johan, ¿quién soy yo para impedírselo? No. Esto no servirá. En esencia, se trataba de una amenaza de desheredación, ingeniosamente disfrazada en la estructura de la frase. Se podía percibir claramente el, no es que importe ya, puesto que no eres de la familia, implícito en sus palabras. Bueno, al menos escúchame, llevo medio año escuchándolo todo. Y durante medio año, he dicho que no. Padre, estás siendo cruel. Todo este año. Por supuesto, no había ninguna manera de que yo hubiera planeado seguir asistiendo a Cradle en silencio. No había razón para quedarse, especialmente cuando ya se habían producido 22 ataques terroristas en tan solo un año. ¿Cómo puedes preocuparte solo por el apellido familiar cuando la vida de tu propio hijo está en juego? Quería abandonar los estudios. Como mínimo, quería pedir una excedencia.
Pero lo único que obtuve a cambio fue la respuesta de mi padre de que me borraría del registro familiar. ¿La razón? Completamente ridícula. ¿Estás diciendo que ese ridículo título nobiliario importa más que la vida de tu propio hijo? Si estás dispuesto a renunciar voluntariamente a ese ridículo título nobiliario, entonces adelante. Abandona los estudios. Esto se debía a que el emperador, obsesionado con el orgullo y el prestigio, había declarado que cualquier estudiante noble que se retirara de Cradle ya no merecía su estatus nobiliario. Al parecer, eran peores que la gente común que elegía permanecer en peligro solo para seguir aprendiendo. No importa que todo fuera culpa suya por haber iniciado una guerra de conquista sin sentido. No es de extrañar que el príncipe heredero hubiera renunciado a su cargo, y que ahora los herederos imperiales, incluida Lobelia, se estuvieran enzarzando en una lucha de poder. En cualquier caso, gracias a la obstinación del emperador, cualquier noble que intentara abandonar o interrumpir sus estudios en Cradle acababa siendo despojado de su título. Es decir, si pierdo incluso el apoyo de mi familia, no solo moriré en la calle, sino que me asesinarán. El emperador ya vigilaba a los estudiantes nobles como un halcón, y encima de eso, ¿mi propia familia me iba a repudiar? Eso bastaría para que me decapitaran por desafiar la autoridad imperial. Un antiguo alumno noble sin protección no le preocuparía demasiado. Con un simple chasquido de dedos, toda una multitud de asesinos se abalanzaría sobre ellos. Bueno, eso sería lamentable. ¿Qué? ¿Estás loco? Este chico, no hay nada que no le diga a su padre. Uf, debe ser muy duro para ti. Si insultarme te alivia, adelante, maldice todo lo que quieras, hijo mío. ¿Entonces dices que sigues siendo un no? Sí. Ni siquiera entiendo por qué quieres abandonar los estudios después de haber aguantado tan bien todo este tiempo. ¿Acaso Lady Olga Hermod no acaba de asumir el cargo de directora? ¿Con ella al frente, hay algún lugar más seguro? Es cierto, pero, fuiste tú quien eligió entrar en Cradle en este momento en primer lugar. Eso es. Los alumnos nobles debían asistir a Cradle como parte de la educación obligatoria, pero tenían cierta flexibilidad a la hora de decidir cuándo se matriculaban. Lo cual tenía perfecto sentido. A diferencia de los plebeyos, que solo tenían que presentarse, los nobles tenían innumerables cosas que preparar antes de entrar. Así que sí, elegir este momento en particular fue mi propia decisión. De hecho, mi padre intentó detenerme al principio, diciendo que era demasiado peligroso. Pero esa fue una decisión que tomé para salvar a Chris. Sí, lo fue. Tenía un hermano menor. Desde niño había sido muy débil. Pasaba más tiempo en la cama que jugando al aire libre. Mi dulce y bondadoso hermanito, Chris. Y yo quería salvarlo. Por eso tuve que tomar esa decisión. Necesitaba una medicina que pudiera curar su frágil cuerpo lo antes posible. Y el único lugar que lo hizo posible fue Cradle. Era la única institución que contaba con una gran cantidad de expertos en cada campo. A pesar de todos sus incidentes y accidentes, seguía afirmando ser el mejor del imperio. El apoyo que pudimos recibir allí fue de otro nivel. Y ese apoyo no hizo más que aumentar durante los periodos de disturbios. No les quedó más remedio que invertir una gran cantidad de dinero para acallar las quejas de los padres. Era el tipo de financiación que podía llevar al límite a un director de escuela con 30 años de experiencia. Incluso si alguien se hubiera quedado con una pequeña parte, el apoyo brindado habría sido más que suficiente. Es más, cuantos más estudiantes resultaban heridos en los ataques terroristas, mayor era la demanda de suministros médicos, y el apoyo a la alquimia aumentaba aún más. ¿Cómo está mamá? No te preocupes por tu madre. Está bien. Así que el hecho de que todavía no me haya enviado ni un solo mensaje debe significar que sigue enfadada conmigo. ¿Johan? Eso estuvo fuera de lugar. Había creado una poción para salvar a Chris. Había estudiado alquimia como un loco y había volcado en mi trabajo todo el apoyo que me llegaba del cielo. Pero al final, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué fue del niño al que toda la familia quería gracias a la poción que preparé? Lo entiendo. En cualquier caso, estás diciendo que abandonar los estudios está fuera de toda posibilidad, ¿verdad? Si necesitas cualquier otro tipo de ayuda, solo tienes que decirlo. Te proporcionaré lo que necesites. No necesito nada en particular. El Chris Damus que yo recordaba ya no existía. Yo fui quien lo hizo así. Tal vez ahora estaba pagando las consecuencias. Asterisco. Para cuando Lobelia empezó a vigilar a Johan, ya había comenzado a indagar en su pasado. Y hoy fue el día. Había llegado el primer informe de inteligencia sobre Johan Damus, elaborado por sus informantes. Mientras Lobelia hojeaba los documentos, miró de reojo a Ariel, que seguía con expresión hosca, y soltó una risita mientras hablaba.
Trabajó muy duro durante el primer semestre. En alquimia, se ubicó entre los 5 mejores de todo el primer año. Parece bastante diligente. Pero ahora está en la clase F, ese tipo está mancillando él solito la reputación de la nobleza. Pero entonces, de repente, sus notas en el segundo semestre se desplomaron. Como si hubiera perdido por completo el interés en la alquimia. Supongo que no tenía mucha perseverancia, ¿eh? No, no es eso, Ariel. En casos como este, siempre hay una razón. Uno no abandona de repente algo que una vez estudió como si estuviera poseído. Lobelia volvió a hojear los documentos y luego se detuvo en una sección determinada. A este nivel, es más preciso decir que ya no lo necesitaba. Es más fácil suponer que se entregó a ello con tanta desesperación desde el principio porque tenía un motivo. ¿Una razón? Así es. Lobelia le entregó a Ariel uno de los documentos que había estado revisando. Aunque dudó, Ariel lo aceptó con ambas manos y comenzó a examinarlo. Tiene un hermano menor. Uno que padece una enfermedad incurable. De ninguna manera. Si lo piensas bien, es extraño. Aunque vivan en provincias, siguen siendo familia de un conde. ¿De verdad es creíble que un niño noble como ese coma solo, sin un solo sirviente? El cuerpo de Ariel se puso rígido. Un atisbo de compasión brilló en sus ojos rojos mientras examinaba el documento. La alquimia a la que se había aferrado como un loco. El hermano menor, debilitado por una enfermedad incurable. La imagen de él comiendo solo, sin un solo asistente, como si fuera odiado por toda su familia. Parece que Johann Damus se ha ganado el odio de su madre a raíz de ese incidente. Ariel se tapó la boca. ¿Acaso, sin saberlo, había tocado las heridas de alguien que había fingido todo el tiempo estar bien? Heridas como esas, claro que cualquiera querría mantenerlas ocultas. ¿Qué he hecho? Ariel. Las lágrimas comenzaron a brotar y a caer como gotitas. Abrumada por la culpa, Ariel rompió a llorar y salió corriendo de la habitación. Mientras Lobelia la veía marcharse, finalmente bajó la cabeza. Su Alteza. Sí. En ese momento, un chico que había permanecido en silencio detrás de Lobelia dio un paso al frente. Stan Robin Hood, uno de los ayudantes más cercanos de Lobelia. Echó un vistazo al documento que Lobelia sostenía y habló. Aquí dice que el hermano menor de Johann Damus está vivo y en buen estado de salud. Así es. De hecho, incluso ha recuperado la salud. Bueno, supongo que habrá tomado la medicina equivocada o algo así. Parece que tuvo algunos efectos secundarios. Tú también has oído hablar de eso, ¿verdad? Lobelia, incapaz de contener la risa por más tiempo, finalmente estalló en carcajadas mientras hablaba. Sabes, como dice el dicho, quienes tienen una complexión grande a menudo tomaron medicamentos equivocados cuando eran jóvenes y ahora engordan con solo comer un poco. Mi tío es exactamente igual. Pierde los estribos con bastante frecuencia. Parece que fue ese tipo de efecto secundario. Oh querido. Lobelia recogió el documento que Ariel había dejado caer al salir corriendo. Mostraba una foto del hermano menor de Johann Damus, Chris. Un chico precioso con un aura delicada y onírica. Era tan frágil que parecía que se haría añicos como el cristal al tocarlo. Si hubiera crecido así, seguramente habría conmovido los corazones de innumerables mujeres. Pero ese niño ya no existía. Todo por culpa de Johann Damus. Lobelia repasó la última página del documento y murmuró, si mi propio hijo, tan adorable, se convirtiera de repente en un guerrero salvaje que recorre vastas llanuras de la noche a la mañana, incluso yo podría empezar a sentir cierto resentimiento hacia el hijo mayor. Allí se representaba a un guerrero curtido en 1000 batallas, con un cuerpo de músculos sólidos. La edad de aquel chico musculoso. Este año cumplió 11 años. Asterisco tras el fracaso del plan B, era hora de pasar al plan C. Para ser honestos, las posibilidades de que el plan B funcionara eran escasas desde el principio. Es decir, si no había funcionado durante los últimos 6 meses diciendo repetidamente que quería renunciar, no había manera de que funcionara ahora que las cosas habían mejorado. Qué lástima que ni siquiera pueda explicar el motivo. No, espera. Quizás sea algo bueno. Ahorré tiempo. La verdad es que, en realidad, no tenía una razón racional. Pensaba seguir adelante solo por emoción, pero fracasé antes incluso de poder marcar el tono emocional. Así que ahí quedó la cosa. Ahora, era el momento de decidir cómo sobrevivir al inescape del pantano que era la clase F. En este punto, salir de la clase F era imposible. No podía abandonar los estudios, y la directora me obligaba a elegir entre la clase S y la clase F. ¿Qué podía hacer alguien tan impotente como yo?
Supongo que lo único positivo es que al menos me dieron la ilusión de poder elegir. Había considerado varias contramedidas para la clase F, pero ¿estar en la clase S? Eso ni siquiera se me pasó por la cabeza. Ahora que evitar la clase F ya no era una opción, ¿qué debo hacer? Tal vez sea hora de hacer un poco de presencia por una vez, ¿qué más? Una carga frontal. Conocía muchos futuros posibles, pero nunca había interferido realmente en ellos. Pensé que sería un engorro si el futuro cambiara y no quería la atención adicional que eso conllevaría. En otras palabras, no tenía ninguna aversión particular al acto de cambiar el futuro en sí mismo. ¿A quién le importa lo que le pase al protagonista en el futuro? Primero necesito sobrevivir. Clic. Ahora que había decidido mi plan de acción, ya no había nada por lo que dudar. Abrí de golpe la puerta de la clase F con un estruendo. En el momento en que todas las miradas se posaron en mí. Ahora bien, ¿qué tipo de primera impresión debería causar? Sí, con esto bastará. ¿Qué estás mirando? Desciendo a este lugar. Permítanme hacer una declaración formal en nombre de esos patéticos perros que se revuelcan en su inferioridad, quejándose de la diferencia de estatus. ¿Nunca antes habías visto a un noble? No había nadie más patético que yo. Impostores. El único noble de la clase F. La escoria. Johann Damus estaba entrando. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.